Bien, damos comienzo a la segunda parte de la clase 7 del curso de computación de propósito general en unidades de procesamiento gráfico. Como había mencionado anteriormente, lo que vamos a empezar a ver ahora en las clases siguientes son patrones de cómputo, digamos. La idea tiene que ver con eh, algunas estrategias que se utilizan para resolver problemas comunes que aparecen cuando uno tiene que programar en GPGPU. Son problemas clásicos que aparecen de forma recurrente. En algunos casos pueden estar implementados algunos en algunas bibliotecas y son súper específicos, pero a veces también pueden servirme como estrategia para resolver problemas particulares que yo tenga que resolver. Bien, entonces los patrones que vamos a ver hoy tienen que ver, el primero tiene que ver con la resolución de histogramas. Ahí vamos a ver varias cosas. Lo primero que vamos a ver es el acceso coalesced, después la utilización de operaciones atómicas y por último privatization. Y el segundo patrón que veríamos hoy tiene que ver con la resolución de reducciones. Este es un problema de los más comunes que aparecen en GPGPU, incluso en el ejemplo que está en la primera parte de la clase de hoy. Si se acuerdan, estamos haciendo que el hilo 0 sume todos los elementos que están almacenados en la shared memory. Ahí estoy perdiendo un montón de paralelismo. Bueno, ese problema es una reducción. El problema que tengo ahí. Básicamente tengo que totalizar algo, tengo un montón de valores y tengo que terminar obteniendo un resultado final. Bueno, eso es una reducción. Bien, entonces vayamos al primer ejemplo que corresponde a los histogramas. Bueno, para ver el tema de cómo implementar un histograma en GPU, eh, bueno, lo primero que tenemos que entender es bien qué es un histograma. Seguramente es un concepto que ya manejan del curso de probabilidad y estadística, pero vamos a hacer un breve resumen para que le quede claro a todos. Bueno, un histograma es una especie de representación gráfica de los valores que toma una cierta variable, ¿tá? Que se usa para como una aproximación de alguna forma a la distribución de valores, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es representar gráficamente los valores de esa variable en forma de barras. La superficie de las barras, de cada una de las barras va a ser proporcional a la frecuencia de los valores representados. Entonces yo voy a separar los valores en cubetas, ¿tá? De acuerdo a la frecuencia de su aparición. En general no me va a interesar separar de a un valor, sino que lo que voy a tener son como agrupamientos de valores, que es lo que voy a representar en las cubetas, y lo que me va a interesar es la cantidad de veces que esos valores agrupados aparecen, ¿no? Bueno, como decía al principio, eso me da una primera aproximación a la distribución que puede llegar a tener la muestra, ¿no? Y hay ahí alguna sutileza, depende de donde uno lea el tema de los histogramas. Si en general trabajo con valores discretos en vez de con valores continuos, se llaman diagramas de frecuencias y no histogramas. Pero en general también hay gente que le llama histogramas y que se entiende de lo que estamos hablando. Es más, en el ejemplo en el que lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver con caracteres, entonces sería un ejemplo de esta situación. Bien, vamos a verlo con un ejemplo. En este caso es un ejemplo de texto. Las cubetas que se definen son las letras de la A a la D, de la E a la H, de la I a la L, la M a la P, la Q a la T, la U a la X y la Y a la Z. Cada vez que vea cualquiera de esos caracteres, lo que tengo que hacer es, de los que definen la cubeta, ¿no? Tengo que incrementar en uno la cubeta correspondiente. Por ejemplo, si la frase fuera Programming Massively Parallel Processors, el histograma que representaría esa frase sería el que aparece dibujado en esta PPT.
Bien, veamos una primera aproximación sencilla al problema. Eh, bueno, tenemos la tira de texto completa, ¿no? Entonces la entrada esa que recibimos la partimos en secciones. Cada hilo va a procesar una de esas secciones, entonces tiene que iterar sobre la sección procesando cada uno de los elementos y para cada una de esas letras va incrementando la cubeta que corresponda. Veámoslo con un ejemplo. Em, Tenemos que el que procesa la primera palabra vendría a ser el hilo 0 que está acá. Lee la P, entonces va a tener que incrementar el contador de MP. El hilo 1, en esta fracción le tocó un espacio, entonces no se sabe, no incrementa nada o incrementa, no sé, algo que tengamos definidos ahí para todos los símbolos raros. El hilo 2 va a tener una P, así que también tiene que incrementar en el mismo lugar. Lo mismo va a pasar con el hilo 3. ¿tá? En una segunda iteración, el hilo 0 va a estar procesando la R, el hilo 1 la M, el hilo 2 la A y el hilo 3 la C. ¿Qué problemas tiene este enfoque? Bueno, que los accesos a memorias van a ser bastante ineficientes, ¿no? Al particionar por secciones, porque los hilos adyacentes no van a estar accediendo a posiciones adyacentes, sino que vamos a tener como una especie de patrón de esta forma, en el cual el hilo 1 lee todos unos símbolos contiguos, el hilo 2 lee otros símbolos que están más adelante, el hilo 3 y así. Pero claro, en el primer paso, el hilo 1 va a estar leyendo mientras que el hilo 2 el hilo 3 el hilo 4 por lo cual los accesos no van a ser cuáles. Entonces voy a tener un montón de lecturas, me va a estar subiendo un montón de datos que van a ser innecesarios, y voy a estar generando bastantes más lecturas de las que precisaría. ¿tá? Entonces eso me va a generar que el ancho de banda en el acceso a la RAM esté muy mal aprovechado. Bien, entonces una primera optimización que podemos hacer del histograma es hacer un acceso intercalado. En vez de hacer por segmentos, intercalo los accesos, con lo cual consigo un mejor patrón de acceso a los datos. En este caso, en vez de procesar una sección contigua cada uno de los elementos, lo que vamos a hacer es que el conjunto de hilos procese una sección contigua de elementos. Después de procesar una sección, lo que va a pasar es que el conjunto de hilos se mueve hacia la próxima sección y así sucesivamente hasta que procesa todos los elementos. De esta forma, lo que se logra es que los accesos a memoria sean coalesced, lo que no se lograba con el otro patrón. Bien, entonces, siguiendo esta estrategia, en la primera iteración el hilo 0 leería la letra P, el hilo 1 la letra R, el hilo 2 la letra O y el hilo 3 la letra G y tendrían que impactarlo en el histograma. Después en la segunda iteración se moverían al siguiente símbolo, al último procesado. Entonces ahí el hilo 0 pasaría a leer el símbolo R, el hilo 1 el símbolo A, el hilo 2 el símbolo M y el hilo 3 el símbolo M. Y impactarían eso en el histograma. Fíjense que mejoramos el acceso a la memoria global, pero estamos teniendo un problema, que es que necesitamos que los hilos, en función del carácter que vieron, potencialmente tengan que impactar sus resultados en el mismo lugar. Eso, como ya sabemos, nos trae un problema que tiene que ver con las condiciones de carrera, ¿no?
que suelen, o sea, suelen surgir cuando tengo situaciones en las que tengo que hacer operaciones del tipo read, modify, write. En general van a producir errores que son muy difíciles de reproducir o que en general me puede dar resultados distintos, digamos, ¿no? Puedo reproducir ese error, pero no obtengo el mismo resultado que otra persona que le dio el error. ¿Ah? Una forma en la que puedo evitar eso es mediante la utilización de operaciones atómicas. Si bien en alguna de las clases introductorias habíamos visto algún ejemplo también o se había mencionado el tema de las condiciones de carrera, vamos a verlo bien con un ejemplo concreto acá que lo estamos trabajando con registros y con los datos de los hilos para entender bien cómo esto puede repercutir en los algoritmos, ¿no? Vamos a ver un ejemplo en que el hilo 1 tiene el código en que se levanta algo de memoria y se quiere escribir en old. A old se le suma 1 y se carga new y eso se vuelve a bajar a la memoria, ¿no? Básicamente lo que estamos haciendo es traernos un valor, sumarle 1 y volverlo a almacenar. Entonces, old y new son registros propios de los hilos, ¿no? Tanto el hilo 1 como el hilo 2 van a tener su registro que se va a llamar old y su registro que se va a llamar new. Y las cosas que nos van a interesar ver en este caso es ver qué valores va a tener memx después de que se complete la ejecución de los hilos y qué valor va a tener almacenado en old cada uno de los hilos. ¿Tá? Vamos a ver que esos valores pueden variar de acuerdo al orden relativo de ejecución de las instrucciones y a eso es a lo que se le suele llamar condición de carrera, ¿tá? Porque el que llega primero tiene una diferencia con el que llega último. O sea, esa carrera por llegar a los datos genera diferencias en los resultados. Bien, entonces lo vamos a ver con este ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de ejecución 1 en el que primero se ejecutan todas las instrucciones del hilo 1 y después todas las del hilo 2. Entonces, bueno, me levanto de la memoria el valor que va, que lo voy a poner en el registro old, que va a valer 0, o sea, el valor que me estoy trayendo es 0. Le agrego 1 y lo cargo en new, ahora new vale 1 y escribo en la memoria ese valor, ahora la memoria tiene un 1. El hilo 2 se trae de la memoria ese valor, o sea que old tiene 1, suma 1, así que pasa a valer 2, new, y ese es el valor que se almacena. Entonces, en el hilo 1, old va a valer 0 cuando termine la ejecución. En el hilo 2, old va a valer 1 cuando termine la ejecución, que es el valor que se leyó acá. Y en la memoria el valor que va a estar va a ser un 2 cuando termine la ejecución. Si tuviera el orden opuesto, digamos, que primero se ejecutan todas las instrucciones del hilo 2 y después las del hilo 1, tendría un resultado simétrico, básicamente. O sea, primero me traigo de la memoria el valor, entonces old queda en 0, se suma 1 y se carga en new, que ahora vale 1, y mem de x pasa a valer 1, entonces cuando lo lee el 1, el hilo 1, ahora old de ese hilo vale 1, se le incrementa 1, pasa a valer 2 y se almacena en new, y ese es el valor que se baja. Entonces ahora, el registro all del hilo 1 es el que vale 1, el registro all del hilo 2 es el que vale 0, y en la memoria tengo 2, exactamente el mismo valor. Acá no tuve ningún problema. Si los órdenes de ejecuciones fuera uno o el otro de estos, las situaciones serían consistentes, digamos. El problema lo tengo cuando las operaciones empiezan a intercalar, digamos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver esta tercera orden de ejecución de las instrucciones. Entonces me traigo de la memoria el valor, así que old en el hilo 1 vale 0, incremento en 1, ahora new
vale 1, pero se me cuela la lectura como tercera operación. Me traigo entonces de la memoria el valor que sigue siendo 0 porque nadie lo incrementó todavía, y acá se produce la escritura por parte del hilo 1 en la cuarta secuencia de tiempo, y ese cambio, digamos, que de alguna forma se pierde, porque como el hilo 2 ya leyó el valor, lo que va a hacer es incrementar old en 1, sumarle 1 a old, con lo cual ahora vale 1, ese es el valor que se almacena en new y ese es el valor que se baja. Entonces fíjense que en este caso lo que estaría pasando es que las dos variables old van a valer 0 y en mem voy a tener 1, o sea voy a haber perdido uno de los dos incrementos. Bien, puedo jugar con varios órdenes y hacer que eso pase, que pasen este tipo de situaciones. Por ejemplo, si el hilo 2 leyera primero y incrementara, este es simétrico con el anterior, y antes de que ese incremento, digamos, se baje a memoria, se produce la lectura por parte del hilo 1, tendría el mismo comportamiento. O sea, las dos variables sol van a terminar la ejecución valiendo 0 y en la memoria voy a tener un 1 y hay un incremento de esos dos que me los perdería. Bien, para evitar este tipo de situaciones, lo que yo estoy precisando es que esas operaciones que quiero hacer que involucran la lectura, el incremento y el almacenamiento, digamos, se produzcan de forma atómica. Si yo me garantizo que esas tres operaciones se ejecutan como un bloque, lo que hago es que los resultados sean los correctos, pues solo voy a poder tener comportamientos del tipo de los dos primeros que vimos, ¿no? Todo el hilo 1 se ejecuta y después va todo el hilo 2 y al revés, ¿tá? Primero se ejecuta todo el hilo 2 y después va todo el hilo 1. Bien, pero entonces definamos un poco más qué es esto de las operaciones atómicas. Bueno, tengo una operación read, modify y write que va a ser ejecutada por una única instrucción del hardware en una dirección de memoria. Es decir, que va a tener una única operación, o sea, una sola operación que va a leer el valor viejo, calcular el nuevo valor y escribir el nuevo valor en la memoria, ¿tá? En una única operación yo voy a lograr hacer las tres cosas, ¿tá? Va a ser el hardware el que me va a garantizar que ningún otro hilo pueda realizar una operación read, modify, write en la misma dirección de memoria hasta que la ejecución de esta operación atómica se haya completado. O sea, si otro hilo intenta realizar una operación atómica en la misma dirección, lo que se lo hace es se lo pone en espera hasta que el primer hilo que llegó complete la operación. De alguna forma lo que está pasando cuando uno utiliza operaciones atómicas es que todos los hilos que quieran acceder a una misma dirección van a ejecutar de forma secuencial, ¿tá? Al ponerlos en la cola de espera hasta que el primero no termina, no pasa el segundo y así sucesivamente, ¿tá? Obviamente que eso tiene un problema desde el punto de vista de performance, que si yo uso muchísimo las operaciones atómicas, el problema que voy a tener es que lo voy a estar pagando en la pérdida de paralelismo en mi código. Bien, las operaciones atómicas se ejecutan llamando a funciones que ya están predefinidas por CUDA, como son atomic add, atomic sub, atomic inc, atomic dec, min, max, exch, que es para hacer intercambios, ¿no? Para exchange. CAS, que es compare and swap, ahí se le puede poner algunas condiciones y ese tipo de cosas. Todas estas funciones están explicadas en mayor detalle en la CUDA Programming Guide. Les sugerimos, si les interesa, que lo chequeen, lo revisen este tema. En general el que suele usar es el Atomic Add o el Atomic Inc. en algún caso. Depende un poco de la lógica que uno esté haciendo, puede llegar a necesitar alguna operación de estas más esotéricas. Igual, en general, en el tipo de ejemplos que nosotros vemos en el curso, creo que nunca pasamos del Atomic Add. ¿Ah? Entonces vamos a ver el Atomic Add, por ejemplo, la sintaxis que tiene. Atomic Add recibe un puntero a int con una
dirección y un valor que es el que quiero incrementar. Lee la palabra de 32 bits apuntada por la dirección address, que puede estar en memoria global o en memoria compartida, ¿tá? Y le va a sumar el valor y almacenar el resultado en la misma dirección de la que hizo la lectura. Y bueno, y devuelve un entero hacia afuera. Hay que tener cuidado con cómo lo usa, porque uno podría asumir que lo que devuelve es el valor después de hacer la suma, ¿no? Digamos. Pero no, el que retorna es el valor leído, ¿tá? O sea, es decir, lee de address, lo que leyó de address lo va a devolver hacia afuera en la función, le va a sumar el valor val y lo va a volver a almacenar en address. Bien, la función atomic_add viene en varios sabores. Viene para enteros de 32 bits, para enteros de 64 y acá pusimos como ejemplo también la versión de simple precisión, pero ya a partir de las Compute Capabilities 6 también viene soportada para double, para 64 bits de punto flotante, tanto en memoria compartida como en memoria global. Bien, entonces si lo vemos con un ejemplo, no estamos poniendo todo el código del histograma, pero vamos a asumir que el kernel va a recibir un puntero al buffer, ¿tá? Que es donde tengo almacenados los datos, digamos, son de tipo char. Cada uno de los hilos va a procesar los elementos que van a estar separados por un cierto paso, acuérdense de eso, o sea, de alguna forma yo voy a calcular a partir de qué posición voy a leer, qué hilo soy y el paso, ¿tá? O sea, dentro de cuántos elementos tengo que leer el siguiente, ¿no? A cuántos tengo que saltar. Acuérdense que estamos haciendo el acceso cuál es. Entonces, lo que se va a hacer es que mientras que sea menor que el tamaño al que yo del segmento que tiene que procesar este bloque, lo que tengo que hacerme es traer mi dato del buffer, ¿ah? Y hacer un atomic add en el histograma y lo que tengo que hacer es sumarle 1. ¿Ah? Y después para leer el próximo elemento lo que tengo que hacer es saltar stride hacia adelante. Bien, entonces las operaciones atómicas si tienen que acceder a memoria global, o sea, quiero hacer una operación atómica a memoria global, la lectura va a tener una latencia de algunos cientos de ciclos y la escritura va a tener una latencia similar, y mientras que yo realizo la operación nadie más puede acceder a la dirección. Entonces lo que va a pasar es que el tiempo que voy a tener entre que se realiza una operación atómica y la otra va a ser muy alto, ¿no? En general, tener esquemas como el que estaba en el código anterior, que básicamente están todos los hilos de todos los bloques accediendo al mismo subconjunto de direcciones en los cuales están haciendo atomic adds, bueno, eso va a ser muy costoso. No es una buena idea. Una cosa que me da la posibilidad de los caché que ya manejan las GPUs es que, bueno, que las operaciones atómicas se pueden hacer en el caché L2. Eso, eh, digamos que mejora un poco las cosas. No es tan grave como lo que mostraba en la PPT anterior. Digamos que la latencia baja a la décima parte de la que tengo en la RAM. Y bueno, se comparte entre todos los bloques que están en ejecución y es una mejora con respecto a los atomics sobre memoria global. Con esto achico bastante las latencias, pero estas latencias siguen siendo bastante grandes. Hay una mejor
alternativa, que es utilizar operaciones atómicas sobre la memoria compartida. ¿Tá? En este caso la latencia va a ser muy corta, pero tengo el problema es que eso está restringido a cada bloque, o sea, solo lo va a ver un bloque. Y que bueno, que requiere un cierto esfuerzo por parte del programador, como ya vimos con el manejo de memoria compartida. O sea, yo tengo que explícitamente reservar esa memoria, cargarle los datos iniciales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tá? Para el problema del histograma no es algo demasiado complicado, ¿no? Es algo sencillo y tampoco ese overhead que va a tener para el programador va a ser tan grande. Entonces, de la mano un poco de las operaciones atómicas viene el tema de privatization, ¿no? ¿Qué problema sería como privatización, ¿no? Bueno, en realidad vienen por el lado de como de hacer privado a cada bloque las cosas. ¿Qué, qué problema tengo con el enfoque que había mostrado en el código anterior? Bueno, que todos los hilos de todos los bloques están tratando de acceder a la memoria global con atomics a impactar los resultados. Entonces, si yo pudiera hacer algo en lo cual me evitara esos accesos a memoria global o los achicara sustancialmente, mejoraría la performance. Entonces, esta técnica se utiliza para reducir la latencia, aumentar el rendimiento y reducir la serialización, ¿tá? La cantidad de accesos seriales que termino teniendo a las direcciones. Y es algo bastante sencillo, que es separar por bloques. Entonces, el bloque 0 va a trabajar sobre su propia copia, el bloque 1 sobre su propia copia y así el bloque n, y en algún momento impactarán los resultados sobre la copia final, digamos. ¿Qué vendría a implicar esto para el histograma? Bueno, esto en el histograma sería definir en la shared memory un histograma local a cada bloque. Entonces, en vez de hacer el atomic add sobre el histograma definitivo, lo hago sobre el de shared memory. Y lo que tengo que incorporar después es que cuando termino de procesar todo, como mis resultados ahora están en shared memory, por ejemplo el hilo 0, tengo que ver si lo puedo hacer con más de un hilo para hacerlo un poco más paralelo. Lo que hago es impactar los resultados que están en la shared memory a la memoria global, eso también usando atomic adds. ¿Tá? Pero fíjense que ahí, para cada posición del histograma, voy a estar haciendo un único atomic add por bloque. ¿Tá? Que es muchísimo menos que lo que estaba haciendo siguiendo la estrategia que vimos 2 o 3 PPTs más atrás. Como decía en la introducción, otro de los problemas clásicos, digamos, que, que aparecen en GPGPU tiene que ver con las reducciones. En particular lo que vamos a considerar es la reducción en paralelo de la suma. Tengo un montón ¿no? Tengo un array, un vector gigante que tiene elementos que yo quiero sumar. Y quiero obtener la suma total, ¿no? O sea, quiero a partir de 1.000.000 de elementos obtener cuál es la suma de ese millón de elementos. ¿Tá? Entonces, bueno, voy a tener una etapa inicial en la cual los datos se van a copiar de la memoria global a la memoria compartida. En el ejemplo que vamos a ver, solamente vamos a realizar la primera etapa de la reducción, digamos, ¿está? ¿A qué me refiero con esto de la primera etapa? Bueno, nosotros vamos a estar trabajando en paralelismo, tirando varios bloques, entonces en realidad un bloque va a procesar una parte de ese millón de números y lo que va a encontrar es la suma parcial, ¿no? La suma de lo que le tocó procesar y lo va a almacenar en la propia GPU. Entonces vamos a precisar etapas posteriores para calcular el total global, digamos, ¿tá?
Ahí, bueno, hay varias formas de hacerlo. Se podría hacer en GPU haciendo alguna etapa más de reducción, ¿no? O sea, imagínense que ese millón de elementos que quiero procesar, estoy tirando 1000 bloques, entonces como resultado de esa etapa ahora tengo 1000 valores. Entonces, bueno, 1000 puede ser chico para hacer una segunda etapa de reducción. Otra posibilidad que tengo es procesar eso en CPU, o sea, transferirme los resultados parciales, esos 1000 valores, a la CPU, o sea, esos resultados intermedios, y hacer una última iteración en la CPU que me calcule la suma total. ¿Tá? También lo puedo hacer en GPU, depende. En general estas cosas depende de la cantidad de elementos, depende de un montón de cosas. Y en muchos casos no hay mayores diferencias. Podría hacer cualquiera de las dos cosas y funcionaría relativamente igual. Bien, entonces vamos a usar memoria compartida. Recuerden de la clase pasada que la puedo definir de dos formas, o con una cantidad fija que se la paso como un valor, pero que tengo que tenerlo definido como esa constante, o puedo usar la palabra extern y entonces tengo que pasar un parámetro adicional cuando estoy llamando al kernel, en el cual digo la cantidad de bytes que quiero que se le asigne a la memoria compartida. Bien, vamos a ver ejemplos entonces de cómo hacer la reducción. Vamos a ver tres enfoques, cada uno más complejo que el anterior. Eh, en el primero de los enfoques vamos a considerar en la primera iteración básicamente que el hilo que tiene un cierto índice, lo que va a hacer es sumar su valor y el siguiente, ¿no? Entonces el hilo 0 va a leer el valor de la posición 0 y 1 y los va a sumar. El hilo 1 no va a tener nada para hacer. El hilo 2 va a leer el de la posición 2 y 3. El hilo 4 va a leer el de la 4 y 5 y así sucesivamente hasta el hilo 30 que va a leer la 30 y 31. ¿Tá? Y el hilo 31, digamos, tampoco va a tener nada para hacer. En la siguiente pasada, el hilo 0 ahora va a tener que leer el dato de 0 y 2. El hilo 4 es el que va a leer el de 4 y 6 y así sucesivamente. Después 0 va a procesar 0 y 4. En el siguiente paso 0 y 8 y después 0 y 16 hasta obtener el resultado. ¿Tá? Básicamente acá tengo una especie de un stride, un paso, y en función de ese paso tengo que ver dónde tengo que leer el otro valor. Bien, entonces vamos a repasar el código de esta versión. Bueno, tengo la definición de la memoria shared, me defino el paso, es el stride, como le queramos llamar. Bueno, calculo la posición, como estoy tirando bloques con un hilo solo, este es el formato. A partir de el índice que tengo, me traigo un valor de la memoria global, que lo cargo en la memoria shared en la posición correspondiente a mi hilo. ¿Ah? Hago una sincronización de hilos, entonces quiere decir que todos los hilos de este bloque leyeron un dato y lo alojaron en la memoria shared. Entonces lo que voy a hacer es que mientras que el paso con el que estoy procesando sea menor que, que la cantidad de hilos, digamos, que tengo tirada para este bloque, lo que voy a hacer es que los hilos cuyo mod con 2 por step sea 0 son los que van a trabajar. ¿Tá? Esos son los que van a estar trabajando. Entonces, como step originalmente vale 1, en la primera pasada van a ser los hilos pares. Cuando valga 2 va a ser el hilo 0, el hilo 4, el hilo 8, o sea, van a ser los múltiplos de 4.
Vamos a ver que el step se va multiplicando por 2, ¿está? Porque tengo que, o sea, como redujo entre cada iteración, reduzco eh, la cantidad de datos a la mitad, en realidad tengo que multiplicar por 2 para crecer, o sea que después de 2 esto va a ser 4, o sea que va a ser cada 8, ¿tá? O sea que los hilos que van a trabajar van a ser el 0, el 8, el 16, el 24, así, y después va a pasar a cada 16. Bien, entonces, ¿qué es lo que van a hacer esos hilos? Bueno, los hilos que trabajen van a tener que ver el valor que está en la posición de ese propio hilo y sumarle lo que esté en la posición correspondiente al valor del hilo más el step que estoy leyendo. Entonces, por ejemplo, en la primera iteración, el hilo 0 va a leer la posición 0 y la posición 1. El hilo 1 no va a hacer nada porque no va a haber entrado al if. El hilo, el hilo 2 va a leer la posición 2 y 3 y así sucesivamente y van a ir acumulando en la propia shared memory. Bien, tengo la sincronización de hilos y después realizo la multiplicación. Cuando salgo de este ciclo, tengo que sincronizar también. Esta sincronización se podría llegar a omitir porque fíjense que el último hilo en escribir eh, tiene que ser el hilo 0, es el único que queda trabajando en el último paso y después es el que tiene que bajar los datos, ¿tá? Igual en general queda bien incluir esta sincronización, primero porque no tiene costo, digamos, porque o sea, cuando el hilo 0 pase por acá, los otros ya van a haber terminado, porque en realidad el único hilo que va a estar trabajando en la última iteración va a ser el hilo 0, ¿tá? Pero desde el punto de vista del código, bueno, me da la idea de que están trabajando todos juntos a partir de acá, ¿tá? Pero se podría omitir en este caso. Bien, entonces vamos a ver algunos resultados de ese primer enfoque. Bueno, si tiramos 5000 bloques, 128 hilos, se ejecuta en un loop como para que el tiempo, la carga sea la suficiente como para medirlo. Otra vez, los resultados están hechos hace unos cuantos años, así que la tarjeta es bastante vieja. El tiempo de ejecución es más o menos 505 segundos, ¿no? O sea, estamos haciendo un loop 5000 por 128 veces, aparte de la cantidad de elementos y eso que estoy procesando. Bueno, la implementación entonces tiene varios problemas. El problema más importante que tengo es la divergencia de warps y la cantidad de hilos que están quedando ociosos, ¿no? Si bien hay un montón que van a quedar ociosos en algún momento, porque fíjense que la reducción en cada paso estoy achicando a la mitad la cantidad de elementos, entonces bueno, va a haber hilos que no voy a usar, pero no lo estoy haciendo de forma inteligente, pues estoy teniendo divergencia en los hilos, en los warps, digo, no me molestaría que haya warps que estén ociosos, porque si un warp entero está ocioso, no me pelea por los recursos, nunca quiere ejecutar, no pasa nada. Pero tener todos los warps trabajando y que en la mayoría haya algunos hilos que solamente trabajan y otros que no, ahí sí estoy teniendo pérdida de performance. Bien, en el segundo enfoque o el segundo ejemplo, digamos, lo que vamos a hacer es cambiar un poco la estrategia de numeración de los hilos para asegurarnos que hilos que estén cerca trabajen juntos, ¿tá? Y que los hilos que están más lejos, digamos, hacia los valores más altos, son los que empiecen a quedar ociosos, ¿tá? Entonces ahora el hilo 0 va a sumar la posición 0 y 1 en el primer paso y el hilo 1 es el que va a procesar la 2 y la 3. El hilo 2 va a ser la 4 y la 5 y así sucesivamente. Entonces tengo los hilos 0 a 15 trabajando en esta porción que dibujé yo. En el siguiente paso sería el 0 y el 7 hasta el 7.
¿tá? Después sería del 0 al 3, después del 0 al 1 y en el último paso solo el hilo 0 es el que está trabajando. Entonces, bien, el código inicial es todo lo mismo, todos leen un dato. Bueno, mientras que el paso sea más chico que el tamaño con el cual tengo que trabajar, lo que voy a hacer es ver si el identificador de hilo que yo tengo, o sea, del hilo de bloque, es menor que la cantidad de hilos dividido 2 por el step. ¿Tá? Eso me va a decir cuáles son los que están activos. Fíjense acá que, bueno, lo aclaro al final cuando se vean posibles mejoras. Bien, entonces revisen un poco estas fórmulas, hagan algunos ejemplitos para convencerse que está bien. Ahora tengo que acceder a 2 por step por mi identificador de hilo y eso más el step es donde está el otro elemento. Eso como siempre, como venía haciendo. Y bueno, y multiplicar por 2 el step en cada paso. Entonces esto me va dejando cada vez menos hilos activos. Fíjense que en el ejemplo, si consideramos solo lo que está dibujado, los hilos activos en el primero tendrían que ser de 0 a 15. Esto valdría 32, digamos que serían los 32 hilos que tiraría. Dividido 2, eso da 16, o sea que los hilos 0 a 15 son los que están activos. En el siguiente paso, como multiplique por 2 steps, va a ser 8, así que van a ser del 0 al 7, después va a ser 16, perdón, después va a ser 4, entonces van a ser los hilos de 0 a 3 y así sucesivamente. ¿Da? Lo único que estoy jugando es un poco con los índices para lograr el comportamiento que muestra el dibujo. Bien, veamos cómo le va al ejemplo con esta implementación. Otra vez tengo 5000 bloques, 128 hilos, ejecutando el loop la misma cantidad de veces, la misma plataforma. Bueno, el tiempo de ejecución es 182 segundos, la mejora es de 2.77 veces, pero vamos a ver que siguen habiendo problemas que se pueden mejorar. El problema principal que tiene esta implementación es que genera conflictos de bancos. Si ustedes se fijan, hay hilos que están más arriba, digamos, que tienen que procesar palabras que caen, hilos del propio Warp, digamos, que caen en los mismos bancos que, por ejemplo, el hilo 0. Entonces, lo que voy a tener, por ejemplo, es que el hilo 16 va a tener que acceder a la palabra que está en el bloque 0 a la misma vez que accede el hilo 0. Como esos dos tienen que escribir sobre posiciones que están en el mismo, perdón, sobre palabras que están en el mismo banco, no pueden hacerlo en el mismo momento, entonces tienen que ser serializados. Vamos a ver que si reordenamos los accesos, ¿tá? O sea, en el primero lo que hicimos fue reordenar de alguna forma los índices y ahora lo que estamos haciendo es reordenar los accesos para lograr no tener conflicto de bancos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que en vez de que el hilo 0 le llegue a la posición 0 y la 1, va a leer la posición 0 y la 16. ¿Tá? El hilo 1 va a leer la 1 y la 17. Y así sucesivamente. ¿Tá? Entonces, ¿qué me estoy garantizando? Que las lecturas, que los accesos a la memoria compartida que se dan así, no pueden tener conflicto de bancos, ¿tá? Porque todos van a estar accediendo a bancos contiguos. En el siguiente paso van a estar accediendo nuevamente a bancos contiguos. ¿Tá? A medida que voy achicando, también sigo haciendo lo mismo para que nunca generar conflicto de bancos. Bien, entonces ahora en el código, bueno, otra vez toda la parte hasta el sync threads es exactamente igual. Me voy a definir un i
que va a ser la mitad de la cantidad de hilos con la que estoy trabajando, pues solo la primera mitad está trabajando. Entonces, mientras que I sea distinto de 0, lo que voy a hacer es que los hilos que sean menor que ese I van a ser los que efectivamente van a trabajar y van a estar leyendo los datos en su identificador de hilos más ese I. ¿tá? Entonces, lo primero lo que voy a hacer, suponiendo que el ancho fuera 32, el hilo 0 va a estar trabajando en el 0 más 16. El hilo 1 va a estar trabajando en el 1 más 16 y así sucesivamente. Y lo que vamos haciendo en cada paso es dividiendo el I entre 2. Entonces, para el siguiente paso va a ser 8, van a ser del 0 al 7 que van a estar trabajando, después va a ser 4, va a ser del 0 al 3 que van a estar trabajando y así sucesivamente. ¿Tá? Cuando esto termine el procesamiento, yo voy a que en intermedio 0 va a quedar el total de todo, otra vez sincronizo y es el hilo 0 el que baja a escribir ese valor a la memoria global. Bien, si ejecutamos este tercer enfoque con los mismos parámetros de ejecución, 5000 bloques, 128 hilos, en loop 5000 por 128, la misma tarjeta, el tiempo de ejecución ahora es 153 segundos, ¿tá? Lo que sería una mejora de 3,30 global, ¿no? Desde la primera versión que tuvimos. Entonces, bueno, en algunos casos uno podría pensar, decir, bueno, pero todavía hay más optimizaciones que hacer. Tenemos un sync threads que lo estamos haciendo en el... esto lo estoy grabando con el grabador de presentaciones de PowerPoint, entonces no puedo ir para adelante y para atrás con el audio como hacía con el otro software que usaba yo. Entonces no les puedo mostrar el código en la pantalla. No, la estructura de nuestro código típicamente es que tiene un while, un if que determina que hilos están activos y después un think threads. Ese think threads está por fuera del if y lo hacen todos los hilos. Entonces uno podría preguntarse y decir, bueno, está, pero con este esquema nuevo que estás haciendo, que vos vas haciendo que, ¿no? Que solamente haya algunos warps que vayan quedando activos. ¿No se podría ese sync threads poner adentro del if? Porque en realidad lo que me interesaría sincronizar son solamente los hilos que tienen que sumar, ¿no? Cuando los hilos que suman ya realizaron la suma, yo puedo hacer el próximo paso. ¿Se entiende eso? O sea, ¿para qué preciso la sincronización? Para que el hilo 0 sepa que los otros hilos calcularon las sumas parciales hasta ese momento para él poder ir a procesar otro dato, ¿no? Y el hilo 1 poder ir a procesar otro dato y así. Entonces uno podría preguntarse si, bueno, pero y mover el sync thread para dentro del if. Lo pones adentro del if y solo sincroniza estos hilos. ¿Para qué sincronizar los otros que en realidad no están trabajando? No los precisas sincronizar. Déjalos que esos sigan iterando rápidamente y que se vayan, que terminen su ejecución. Y acá tenemos un problema, que es que la operación think threads sincroniza todos los hilos de ejecución del bloque. ¿Tá? No me permite esa operación, ¿no? La operación think threads clásica como funciona, no me permite sincronizar algunos sí y otros no. Entonces, si yo muevo el sync thread para dentro del if, el problema que tengo es que van a haber hilos que no van a entrar al if y entonces no va a terminar la ejecución. La verdad es que no me acuerdo, en algún momento lo ejecuté y vi qué pasaba con eso si uno lo ejecuta en CUDA. Pero lo que debería pasar desde el punto de vista conceptual es que ese sync thread está puesto dentro del if, van a haber hilos que no van a entrar, entonces va a quedar como la ejecución suspendida, o sea, van a haber hilos que se quedan en el sync thread esperando que otros lleguen que nunca van a llegar. ¿tá?
Entonces, esa optimización no es posible, no es una mejora, en realidad es un error conceptual que me genera un problema en el código. Hacemos esta aclaración porque es una duda, una consulta que surge o que ha surgido varios años en las clases, entonces tenemos ahí esa aclaración. Es una duda natural también cuando uno está aprendiendo las estructuras, o sea, si para qué estás sincronizando cosas que no precisas sincronizar, sincronizas solo lo que precisas. Bueno, eso no lo puedo hacer. Bien, y como decía, hay un montón de optimizaciones más que se pueden hacer. Nosotros vemos solo estas tres que son como las básicas para entender un poco esto mejor de los accesos a Shared Memory y cómo mejorar el tema del conflicto de bancos y de la primera a la segunda es como una reorganización de los índices, ¿tá? Para que no se generen divergencias de warp. Pero bueno, hay un montón de optimizaciones más que se pueden hacer sobre la reducción. Voy a mencionar primero la 2, que quizás que es la que unas PPT más atrás estuve a punto de decirla, que tiene que ver con que cada hilo lea más de una palabra de la memoria global, ¿no? Fíjense lo que nos está pasando en estos tres códigos básicos que hicimos. O sea, yo tengo la cantidad de hilos que tiro es la cantidad de palabras que traigo a la memoria shared. Entonces, cuando empiezo a procesar, como yo quiero sumar dos, ya en la primera iteración, la mitad de los hilos están ociosos porque no tienen nada que hacer. Entonces, bueno, una posible estrategia es agarrar y decir, bueno, que cada hilo, en vez de traer una palabra, traiga dos. Entonces, por lo menos en la primera iteración, todos los hilos van a estar trabajando. ¿Tá? Ese tipo de cosas dependen del problema. En la reducción en general es una buena estrategia que los hilos traigan más de una palabra, porque si no rápidamente se quedan sin trabajo. ¿Tá? Bien, loop unrolling. Loop unrolling tiene que ver con cuando nosotros hacemos loop, ya sea con un while o con un for o todo ese tipo de cosas. Son operaciones que son relativamente costosas porque, por ejemplo, en un for hay que generar el índice, hay que incrementarlo en cada paso, chequearlo contra el borde. Entonces, si uno a priori supiera cuántas pasadas tiene que hacer, ¿no? Lo más eficiente, digamos, sería en vez de escribir el for con las 8 pasadas, pongámosle, es escribir 8 veces el código del procesamiento. ¿Tá? Si yo en vez de escribir un for que sé que se ejecuta 8 veces, yo escribía 8 veces el código pegado uno abajo del otro, eso es más eficiente porque no tengo que generar todos los índices de borde y todo ese tipo de cosas. ¿Tá? CUDA da una posibilidad que es loop unrolling, que es si yo tengo un for y yo sé la cantidad de veces que se tiene que ejecutar, yo le puedo poner como una directiva, con un pragma ahí arriba del for y le digo, bueno, abrilo porque se va a ejecutar tantas veces y cuando compila, él genera automáticamente el código sustituido, este, con el código copiado 8 veces en vez de ejecutar el for. ¿Tá? Y eso también es más eficiente. Entonces, si uno está haciendo reducciones que uno sabe qué tamaños van a tener, ¿no? O sea, si uno sabe que el bloque va a procesar 1024 elementos, bueno, uno puede hacer, bueno, cuando son 1024 es una cosa, después 512 hago otra, 256 hago otra, 128 hago otra, 64, 32 y así sucesivamente. Y eso es mucho más eficiente. ¿No? En general, cuando se hacen esas cosas, se trata de hacer con estas directivas. O sea, no es que se copia el código a mano todas las veces, sino que se trata de utilizar estas posibilidades que brindan los compiladores para que el código sea mantenible, ¿no? Obviamente. Bueno, y después hay otras cosas que tienen que ver con la ocupación, digamos. Si los multiprocesadores no están haciendo gran cosa, bueno, habría que mover operaciones para que generaran más carga, digamos, y bueno, eso hay algunas formas de hacerlo, pero eso ya es un poco más oscuro de ver. Me quedo con las otras dos optimizaciones que me parece que son bastante más claras.
Incluso en las arquitecturas nuevas, hay algunas cositas más que se pueden hacer, que después vamos a ver esas operaciones que tienen que ver con los shift de datos. Yo puedo pasarle un dato de un hilo a otro hilo. Vamos a ver que hay operaciones para eso en alguna de las clases finales cuando veamos temas más avanzados. Y eso me puede evitar hacer tantas cosas en la memoria compartida. Y recuerden que los registros son un poco más rápidos que la memoria compartida, entonces esa es una optimización que se hace en las últimas 2 o 3 arquitecturas desde que aparecen ese tipo de operaciones. ¿Ah? Bien, espero que se hayan entendido más o menos los contenidos de hoy. Este, seguimos en la próxima clase de teórica viendo más patrones de paralelismo. Y bueno, vamos a poner algunas clases de consulta para la siguiente entrega de práctico y esperamos en breve poder estar dándole los resultados de las entregas de práctico que ya hicieron. Bueno, nos vemos. Hasta luego.